me toca o me corresponde presentar a una persona de sobra conocido, que es Jesús Vicente Ruiz Omeñaca. Es tan conocido y tenemos relación desde hace tanto tiempo que yo ni me acordaba. Yo en el desayuno digo, oye, nosotros nos conocimos en Nájera. Dice, no, yo no estuve en Nájera. Y dice, no, yo creo, dice él, que fue en el Congreso de Actividades Cooperativas de Medina del Campo. Digo, pero teníamos relaciones antes. Y dice, sí, esta distancia, por el correo electrónico. Y así debe ser, ¿no? Sí, yo le he dicho y surgió el amor y ya está. Surgió el amor. Es más, y surgió el amor que la última vez fuimos a México porque nos llevaron a un congreso, ¿verdad? Y dijimos, vamos a quedarnos un día en Cancún, y fuimos a un hotel y... digo, yo no estoy en un hotel, yo no me voy a hotel de turistas. Dice, no, bien. Y nos pusieron 2 cisnes con pétalos de rosas. Eso sin conocernos, con lo cual ya el amor se va. Bien, él es maestro de educación física, ha estado muchísimos años dando clase en educación primaria, en un colegio que es el CEI Las Daunas, correcto, de Logroño. Ahora mismo está trabajando en un CRIE, que es un centro riojano de innovación educativa, como asesor, y también trabaja en la UNIR, en la competencia, en la Universidad de La Rioja, vamos, ¿vale? En la buena. Hablas poco y aprendes mucho, ¿no? No la empresa, vale. Está ahí está de profesor cooperativo, muy cooperativo él, y está abierto a cualquier proyecto que le queráis proponer. Y la intención que tiene Jesús Vicente Ruiz Omeñaca es aclarar conceptos referidos a lo que es la pedagogía de la cooperación, actividades físicas. Yo creo que lo mejor es que lo escuchéis a él y al final le aplaudáis. Y antes también. Hola, buenos días. ¿Quitas al micrófono? Ya. Igual que se ha sido desconectado. Ahora sí que se me oye, ¿no? Vale, gracias. Bien, buenos días y bueno, muchísimas gracias por ser valientes, porque estoy seguro de que esta mañana os habéis levantado diciendo planazo a conocer conceptos sobre aprendizaje cooperativo o sobre situaciones múltiples cooperativas que ya conocías, ¿no? Pero de esto va y toca afrontarlo. Lo más que puede ocurrir es que descanséis, reposéis durante 40 minutos y a partir de ahí en día solamente por la mezcla. Hace unos meses recibí un encargo de Ángel que tenía que ver con presentar algo que no he construido yo, sino que han construido todas estas personas. Son personas a las que quiero, personas a las que admiro, con las que coincidimos en casi todo y puede que haya algunos elementos en los que haya ligeros matices. Obviamente yo hago la presentación desde mi óptica, pero he tratado de ser respetuoso con la convergencia de todo lo que aparece en la comunicación en el texto que podéis leer si no os habéis saltado ya de tanto concepto. Y bueno, ese es el punto de partida en esta ponencia. Bien, ayer nuestros compañeros hablaron de qué se había transitado hasta llegar aquí. Y en relación con esta cuestión sí que me gustaría plantear que en casi 25 años del movimiento asociado al aprendizaje cooperativo y a las actividades físicas cooperativas en el Estado, la construcción teórica y la acción didáctica han venido a la par. Y esto creo que es relevante. Probablemente en los momentos primigenios estábamos más preocupadas y preocupados de construir en interacción directa con nuestro alumnado que de teorizar. Pero cada vez que se publicaba un texto sobre cooperación en educación física, se empezaban a introducir conceptos. Se bebía de fuentes asociadas casi siempre a la educación en el ámbito general y se iba tejiendo una red conceptual que nos permitía
ubicarnos. Lo que voy a hacer ahora es tratar de compartir este proceso y los resultados de este proceso. En la actualidad nos encontramos con dos formas de abordar la cooperación desde la práctica diaria. Hay personas que introducen situaciones motrices cooperativas en el seno del clase de una forma más o menos sistematizada, y en el momento lo que sí tenemos es un punto de anclaje claro en el marco curricular actual, en la medida en que se nos insta a promover la práctica de situaciones motrices con diferente lógica interna. Y eso nos lleva a algo que ha gravitado siempre en este congreso, que tiene que ver, todo ha de ser cooperativo, no todo ha de ser educativo. La cuestión es que puede que no debamos empezar a emprender el camino de retorno cuando no hemos completado el camino de ida. Y obviamente hay de haber situaciones individuales de oposición, de colaboración, oposición, pero es restrictivo desde el marco curricular actual que también presentemos situaciones motrices cooperativas. Y el otro camino probablemente haya estado o esté más sistematizado, que tiene que ver con el de introducir estructuras de aprendizaje cooperativo en distintos contextos para aprender. Básicamente, estos son los dos correlatos sobre los que va a girar esta ponencia. La cooperación como lógica interna de las situaciones motrices y la cooperación como alternativa metodológica. Pero yo creo también que es importante que nos planteemos un elemento adicional, que no es en absoluto baladí, que tiene que ver con presentarnos la cooperación como meta dentro de un universo axiológico al que debemos tender. Es decir, que nuestro horizonte tiene que ver con una educación física sensible a la libertad, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la paz. Y ambos elementos previos caminan en esta dirección. Es importante que nos planteemos que cuando utilizamos aprendizaje cooperativo y cuando introducimos situaciones motrices cooperativas, desde lo explícito y desde lo implícito estamos ya educando en valores. Bien, hecho este camino, bueno, metí esta diapositiva. En realidad no sé si se hace necesario unificar conceptos, pero como es todo de conceptos, pues bueno, pues vamos a tratar de clarificar conceptos. Avanzaremos a través del aprendizaje cooperativo, de las situaciones motrices cooperativas. Nos centraremos después en los retos cooperativos. Abordaremos también algunas cuestiones complementarias, como la que tiene que ver con la introducción del aprendizaje cooperativo en los deportes de colaboración, oposición, y en ese referente que nos ha acompañado siempre de diferenciar colaboración, oposición de cooperación, oposición. Y finalmente también nos centraremos en cómo conseguir incorporar el aprendizaje cooperativo en alternativas metodológicas como el aprendizaje basado en proyectos que ya existían antes de que arribáramos nosotras y nosotros al mundo de la cooperación. En fin, en última instancia lo que estamos tratando es de abrir una puerta a un universo educativo que es singularmente valioso. Y vamos ya con el aprendizaje cooperativo. ¿De qué va esto? A veces las grandes cosas no requieren de grandes definiciones. Si buscamos puntos de intersección entre las definiciones que han planteado las personas que aparecían en este listado inicial, básicamente el aprendizaje cooperativo nos lleva a una forma de organización de la actividad, de tal forma que las personas participan en tareas en las que aprenden de las otras personas y en las que se corresponsabilizan tanto del aprendizaje propio como del aprendizaje ajeno. Es decir, es algo sencillo de contar, pero sabéis de sobra que lo que se vivencia en clase multiplica algo tan sencillo a la hora de presentarlo. Pero si queremos profundizar más, es obvio que, como planteaba ayer Carlos, tenemos que desembocar en grandes referentes. En este caso, en Johnson & Johnson y Kerrigan. Y esto nos, quiero decir, probablemente algunas personas dirán, estás desembocando en lo obvio, pero bueno, lo obvio no deja de ser relevante. ¿Qué elementos han de converger en el aprendizaje cooperativo? Interdependencia positiva de metas, fundamentalmente, pero también podemos encontrar interdependencia de roles, de recursos, de tareas. Los Johnson también hablaban de interacción proactiva o de interacción que promociona o de interacción cara a cara, personas que interactúan entre sí en pos del aprendizaje.
Creo que Reagan matiza bien cuando habla de interacción en paralelo. En un equipo de 4 personas lo importante es que se maximice la comunicación, de tal forma que también podemos plantearnos que María está coordinando sus acciones con Musei y Carla con Amina. Es decir, estamos maximizando la comunicación de este modo. Y creo que resalta también algo que es singularmente relevante, la participación equitativa. Que no haya, por una parte, el efecto polizón, pero por otra parte, que todas las personas tengan oportunidades. Y a veces nos encontramos, pondré luego un ejemplo, en estructuras de aprendizaje cooperativo en las que perfectamente una persona puede dictar cuanto acontece. Cumpliríamos con algunos de los elementos del aprendizaje cooperativo, pero la equidad en la participación resulta clave. Se habla también de responsabilidad individual y grupal y de análisis de los procesos de grupo. Los Johnson plantean un elemento adicional, que es la presencia de habilidades sociales. Yo, cuando empecé a leer esto, me cuestionaba. Fijaos, si veis el resto de los elementos, todos ellos tienen que ver con la forma de organización de la tarea. Sin embargo, la presencia de habilidades sociales tiene que ver con los aprendizajes previos y con las personas. Y creo que sí que es necesario, se necesita un sustrato de habilidades sociales, pero también de actitudes prosociales, de conductas que, teniendo uno su base en una motivación altruista, buscan el beneficio de las otras personas. Y a partir de ahí, la cooperación operará multiplicando. Llegamos con habilidades sociales y salimos con más habilidades sociales. Llegamos con actitudes prosociales y, si las cosas funcionan bien, saldremos con más actitudes prosociales. Y esto además entronca con algunos prerequisitos que plantean algunos autores en relación con cuándo emprender procesos de cooperación. Algo en lo que repararemos también un poquito más adelante. Bien, a partir de aquí, habitualmente se diferencian entre estructuras simples y estructuras complejas. El marcador colectivo, ayer había personas que sugerían: tenemos un problema, hemos estado a cooperar a personas en parejas, pero puede que ocurra que surja la tendencia hacia el favoritismo endogrupal, hacia la comparación de resultados y hacia la rivalidad con el de su grupo. Y siempre como solución, en todos los grupos se planteó marcador colectivo. Se realiza una determinada tarea motriz, se insta a coordinar las acciones con las otras personas, el resultado se suma con el aportado también con las otras personas. Pero es necesario que medie la oportunidad de contar a la otra persona cómo hago, cómo puedo mejorar, cómo puedo seguir avanzando. Sin esa comunicación estaríamos ante una estrategia que minimiza el efecto de la competición, pero que en última instancia no promueve indefectiblemente cooperación. En el caso de Tres Vidas, en realidad creo que Carlos dio con una clave que permite motivar. Es decir, si vamos restando vidas cada vez que no superamos una marca colectiva, estamos promoviendo que el alumnado se implique en aras de mejorar, en la medida en que las vidas son limitadas. En fin, contamos con un universo amplio de estructuras de aprendizaje cooperativo, tanto basadas en la recepción como basadas en el descubrimiento, que son susceptibles de aplicar en contextos educativos. Mientras, como ejemplo de situación compleja, siempre se pone el puzzle. Repararemos en él un poquito más adelante como una ejemplificación. Bien, y en los últimos años se ha comenzado a hablar de modelos pedagógicos. En el maravilloso libro que se ha publicado en esta universidad relacionado con modelos pedagógicos, que a lo mejor no valoramos porque no está impreso en papel y no hay que pagar no sé cuánto dinero, por él encontramos referencias claras. ¿Qué hace falta para hablar de un modelo pedagógico? Un soporte teórico. Y indudablemente el aprendizaje cooperativo lo posee. Hace falta evidencia científica. Mañana escucharemos si hay suficiente o no, pero de momento se ha avanzado y se ha avanzado mucho. Y hace falta también apoyo institucional que multiplique la difusión del modelo. Y estos 3 principios se cumplen, pero además se dan otras premisas que son habituales. Se atiende a la persona que aprende, al docente, al contexto y al contenido.
Se plantean procesos a largo plazo. Cuando estoy utilizando una estructura de aprendizaje cooperativo en un episodio concreto de aprendizaje, no necesariamente estoy introduciendo el modelo de aprendizaje cooperativo, pero cuando introduzco aprendizaje compartido para toda una unidad de programación que gira, por ejemplo, en torno a la iniciación del atletismo, estoy empezando a dar el salto. Y algo que se resalta, no solamente aquí, también ocurrirá en el caso de los desafíos físicos cooperativos, es que se atiende a todas las dimensiones de la persona. Pero es que en contextos cooperativos esto va de serio. Hay una implicación cognitiva, hay una implicación de naturaleza motriz y también hay afectivo emocional y social. Bien, ¿y cómo se han desarrollado estos modelos? Pues aquí tenéis los dos ejemplos básicos. El de Fernández Río, él lo que plantea es, para empezar a introducir estructuras de aprendizaje cooperativo, es preciso que antes haya un cierto grado de cohesión. Y si nos vamos a los prerequisitos a los que planteábamos antes en relación con los Johnson, hace falta que haya habilidades sociales, hace falta que haya actitudes prosociales, pero que haya también un conocimiento recíproco entre las personas del grupo, una aceptación no pasiva, sino que vaya más allá, a una actitud proactiva tendente a acoger a las otras personas. Y solamente cuando tengamos esas referencias claramente definidas, podremos emprender el camino del aprendizaje cooperativo, porque probablemente si no, lo que estemos haciendo es chocar contra un muro. La estructura va en una dirección, pero lo que acaece en el seno de la clase va en una dirección antagónica, y a veces lo segundo prima más que lo primero. Ese es el proceso que habitualmente plantea. La segunda alternativa tendría que ver con el cooperar para aprender. En realidad tengo un cierto paralelismo con el modelo cooperar, aprender a cooperar que promovió Pujolar desde la Universidad de Vic para el ámbito educativo, general. Y es el momento de introducir estructuras de aprendizaje cooperativo al servicio del propio aprendizaje. Y esto es clave también. Es decir, que si introduzco aprendizaje cooperativo porque tiene muchas potencialidades en relación con cuestiones de naturaleza, afectiva, social o ética, pero nuestros alumnos y alumnas no aprenden, quedará desposeído esa estructura de su finalidad. Y finalmente, solo cuando hay un hábito de introducción sistemática y de uso autónomo por parte del alumnado de estas estructuras, daremos el salto a las estructuras complejas. Mientras, Carlos Velázquez lleva media vida desarrollando un modelo que parte primero de la generación del conflicto, que muchas veces, más que conflicto, nos lleva a un terreno de disonancia cognitiva, que nos lleva a contrastar ideas, a verificar qué está acaeciendo para ver de qué forma podemos mejorarlo. Establece un segundo paso que tiene que ver con creamos en el seno del grupo los elementos que integran la lógica de la cooperación. Y cuando ya esos elementos están integrados y tiene también que ver en parte con prerequisitos, empezamos a introducir esa lógica primero en el seno de actividades lúdicas. Y además, impregnarlo de sentido lúdico hace que el camino hacia la motivación sea mayor. Finalmente, lo que se plantea es aprender a cooperar, introducimos estructuras de aprendizaje cooperativo, aprender a través de la cooperación, y finalmente se da el salto hacia la autonomía y hacia la transferencia a los espacios vivenciales del alumnado. En 20 segundos toda una vida, tenéis entendido. Bien, ¿y cuándo podemos utilizar el aprendizaje cooperativo? Bueno, pues su potencial es amplísimo. Lo podemos utilizar en relación con los tres grandes ámbitos culturales de la acción motriz. En relación con el juego, con el deporte, con las situaciones de índole artística y expresiva. Podemos utilizar aprendizaje cooperativo en el aprendizaje de situaciones individuales, de cooperación, de oposición y de colaboración-oposición. Y lo podemos utilizar en relación con las 5 competencias que en este momento nos vienen marcadas por el currículo. El potencial es amplísimo. Se trata de introducir, reflexionar, reconstruir y seguir avanzando. Ya tenemos, por lo tanto, uno de nuestros correlatos marcados. Y lo que se planteaba en la comunicación o en el texto de la comunicación, tal como me llegó esto, ¿y sirve el aprendizaje cooperativo en el seno del deporte? Mirad, en nuestro colegio, durante años, como señalaba antes, la iniciación
al atletismo lo abordábamos desde aprendizaje cooperativo. Equipos estables que contribuían al propio aprendizaje y al de sus compañeros y compañeras. ¿Y sirve de referencia también en deportes de colaboración o oposición? Pues en mi perspectiva, indudablemente sí. A través del modelo de enseñanza para la comprensión nos hemos planteado qué alternativas tengo cuando al baloncesto tengo el balón en mis manos. Puedo tratar de progresar, puedo tratar de pasar, y cuando trato de progresar y tengo una persona delante tengo que superarla. Y la conclusión que llegan es que para ello hay que cambiar de dirección. Y los alumnos y alumnas determinan que el cambio de dirección por delante, por detrás, entre las piernas y por detrás de la espalda son las soluciones. Ya tenemos un referente, por ejemplo, para utilizar el puzzle. 4 alternativas, distribuimos claves de acción, las personas experimentan esas claves por separado, lo hacen después en grupos de expertos y se vuelve a grupos de aprendizaje. Es decir, tenemos infinidad de posibilidades. Pero hay aquí una cuestión que siempre ha estado presente en los congresos de actividades físicas cooperativas. ¿Podemos hablar de cooperación en los deportes de tipo? En principio, si partimos del concepto de deporte, nos hallamos ante una situación motriz regulada, codificada en forma de competición, y esto es clave, y regida por una institución. Y en la propia definición de deporte aparece la palabra competición. ¿Cabe aquí la cooperación? Bueno, cabe la cooperación. Fernández Río habla de islas de cooperación en el proceso de aprendizaje. Cabe el aprendizaje cooperativo al servicio de aprendizajes emocionales, sociales y éticos, pero también de aprendizajes relacionados con la toma de decisiones y con las acciones, técnicas. Pero es común entre las personas que nos movemos en el campo de la cooperación plantear que el deporte está desposeído de cooperación. Bien, desde la fraseología motriz lo que nos plantean es, en su lógica interna, hay deportes que son cooperativos. Por ejemplo, la natación artística, o por ejemplo, la gimnasia aeróbica o el patinaje artístico por parejas, pero en su lógica externa comparan resultados y establecen clasificaciones. Y eso marca. Y las personas que estamos aquí hemos reparado siempre en ello, pero las personas que trabajan en la fraseología motriz también. Es decir, Fernández Moreno, por ejemplo, lo que dice es la lógica externa ahí condiciona. Que haya una clasificación hace que esa cooperación que se establece en esos deportes no sea la misma. Y vamos también con los términos. Siempre se ha planteado desde este congreso, y está incluso en las bases, que nunca hablemos de cooperación-oposición, sino de colaboración-oposición, en la medida que esa acción de comunicación motriz está al servicio de un fin último, que es vencer al otro equipo. Desde la fraseología motriz lo que plantean es, hay comunicación motriz, y eso lo identifican con cooperación. Hay contracomunicación motriz, y eso lo identifican con cooperación, y por eso ellos hablan de cooperación-oposición. Y por eso, en nuestro caso, hablamos de colaboración-oposición. Pero mirad, hecha esta distinción de naturaleza terminológica, que, bueno, pues puede ser relativamente relevante, no lo es tanto cuando estamos en el día a día de clase con nuestros alumnos y alumnas, al final solamente es una discusión de términos. En 1996, en el número 0 de la revista Fraseología Motriz, Parleval decía: en los deportes colectivos lo que prima son los principios de interacción asociados a la marca. Y lo que importa es lo que importa, la contracomunicación motriz. Y señala, en los deportes colectivos la cooperación está al servicio de la oposición. Cambiemos aquí, la colaboración está al servicio de la oposición, y estoy segurísimo de que todas y todos estaríamos de acuerdo. Por lo tanto, como digo, se trata de una cuestión de naturaleza terminológica, pero no tanto de perspectiva educativa. Bien, y en realidad ya hemos estado hablando de situaciones motrices en esta diapositiva de transición. Hablábamos de dos correlatos, aprendizaje cooperativo y situaciones motrices cooperativas. Y dentro de ellas nos han encargado un taller que tiene que ver con diferenciar entre actividad y juego cooperativo. Para hablar de situaciones motrices nos referimos a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en una o varias personas que participan en una tarea motriz.
¿Y cuando una situación motriz será cooperativa? Cuando exclusivamente demanda procesos de comunicación motriz. Bien, ayer Carlos nos habló de los orígenes del movimiento de los juegos cooperativos. Y está claro cuál es su punto de referencia, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, como punto de partida. Yo me atrevería a plantear algo como elemento de reflexión, y es que si revisamos la cultura tradicional de infinidad de pueblos, nos encontramos con juegos que son estrictamente cooperativos, que han perdurado a lo largo de siglos y que tradicionalmente han formado parte de una cultura motriz femenina. Y también nos dice mucho sobre cómo se han construido las sociedades. ¿Y qué nos lleva a diferenciar entre actividades físicas cooperativas y juegos cooperativos, probablemente como un subconjunto de las primeras? Para que estemos ante actividades motrices cooperativas, estamos ante conductas motrices, entendiendo por conducta la manifestación externa que integra pensamientos, emociones, sentimientos, procesos de toma de decisiones y, obviamente, acción motriz. Ha de haber comunicación motriz en el seno del equipo y ha de haber una meta compartida que ponga en interacción cooperativa, sin ningún tipo de oposición con otras personas. Y estábamos planteándonos qué lo hace diferenciar del juego cooperativo. Bien, pues en lo estructural, el juego cooperativo mantiene los mismos elementos que la actividad física cooperativa, pero además suma otros. La presencia de un sistema de reglas que le dotan de coherencia como actividad física organizada y, por otro lado, la necesidad de poner en marcha estrategias de acción que en este caso estarán al servicio de la cooperación en pos de una meta compartida. Bien, pero además de eso, podemos contemplar el juego desde otra óptica, desde lo genuinamente lúdico. ¿Y qué necesitamos para que un juego verdaderamente tenga ese sentido lúdico? Que sea fuente de alegría, de júbilo, de placer, que tenga un sentido autotélico, que tenga una meta en sí misma. Jugamos por jugar, no al servicio de. Y eso a lo mejor puede entrar en contradicción con nuestra perspectiva, porque nosotros llevamos los juegos a clase aprovechando la diversión, pero casi siempre como contexto de aprendizaje. Ahora bien, hay que diferenciar entre los intereses distantes y los de la persona que aprende. Y si la persona que aprende está disfrutando y a la vez está aprendiendo, pues estupendo. Aprende mientras juega. Ha de tener un carácter incierto, resulta espontánea, y a veces se percibe también como libremente elegida. Aquí tenemos otra de las falacias, ¿no? Porque vamos a jugar, a veces despierta entusiasmo, pero y si alguien no quiere jugar, habrá gente que imponga, habrá gente que se interrogue, habrá gente que interrogue al alumnado y gente que sea respetuosa con el alumnado después de ese diálogo. Pero casi siempre nuestros alumnos y alumnas perciben el juego como una actividad libremente elegida. Bueno, pero nos damos cuenta también que en realidad estos elementos, que en última instancia forman parte de algo más sencillo. Creo recordar que en el Congreso de Oleiros estuvo aquí Víctor Pavía. Víctor lleva toda la vida trabajando en torno al juego y es un amante de las cosas sencillas. Y él habla de forma y de modo. La forma tendría que ver con la estructura del juego, el modo con la peculiar aproximación de cada persona a la situación lúdica desde la subjetividad. Bien, pues ante una actividad cooperativa en lo estructural nos podemos encontrar con personas que están viviéndola de forma lúdica. ¿Están jugando? Pues mira, indudablemente sí. Eso no tendrá estructura de juego, no lo llamaremos juego cooperativo, pero llamémoslo como queramos, que es igual. Nuestros alumnos y alumnas están jugando. Es por lo tanto preciso entender esa diferencia entre lo estructural y lo que al final acontece. Bien, ¿y qué elementos convergen en el juego cooperativo y también en las actividades motrices cooperativas? Actuamos con otras personas, nunca contra otras personas. La meta tiene que ver con superar elementos no humanos de la situación, nunca con superar a adversarias y adversarios. Se promueve la participación, y esto es clave. Orlik reparaba muchísimo en esta cuestión, y reparaba también en la relativa a la inclusión.
Si un juego cooperativo no propicia la coimplicación de todas las personas, ayer hubo una reflexión que probablemente a veces se dé también en clase, en uno de los juegos que teníamos en nuestro taller, y que cuando se da en clase lo que hacemos es repensar el juego para hacerlo más participativo o repensar nuestro modo de actuar para hacerlo más participativo. Pero estas premisas de participación e inclusión desde la equidad son claves. Se subraya que la meta es colectiva y no significa que las personas como individuos queden ahí subsumidas, significa que ponemos en juego nuestras acciones en pos de una meta común que también es nuestra, que también la percibimos como nuestra. Se busca la aportación de todas las personas y ahí surgió una reflexión ayer también que me pareció interesantísima y le planteaban, igual es colaboración, porque si hay una persona que no es necesaria o que no se percibe como necesaria o no se siente necesaria, bueno, ese paso es importante, que todas las personas nos sintamos copartícipes de un logro. Y se abren puertas hacia la empatía, hacia el sentido comunitario y hacia la solidaridad. Fijaos, en relación con las personas que se mueven en el ámbito de la praxeología motriz, que a veces hemos marcado más diferencias que proximidades, en un artículo de Parlevat que recoge, bueno, en un libro que ha editado ahora el gobierno de Euskadi, traducido y coordinado por Raúl Martínez de Santos, se recoge un artículo en el que plantea las situaciones de cooperación motriz crean redes de solidaridad entre las personas. Y añade, si alguien quiere propiciar estas relaciones de solidaridad y de interacción social constructiva, que nada espere de la psicomotricidad, entendida en su caso como actuación individual. Sin embargo, la sociomotricidad nos abre un universo amplísimo de interacción social. Y en este terreno él plantea, hay que hacer una doble distinción entre psicomotricidad y sociomotricidad y entre cooperación y oposición. Y concluye, los juegos cooperativos son un escenario idóneo para las relaciones de entendimientos entre las personas. Lo que me planteo es, no estamos tan lejos unas de otras y unos de otros, sino que en realidad estamos planteando un universo común que en este caso hace 40 años he estado vivo haciendo cálculos, hace 43 años el Parlevat ya avanzaba. Bien, y vamos con un referente que no habíamos planteado al inicio, pero que es clave en el contexto de la cooperación en este momento. El que suponen los retos físicos cooperativos. En realidad, los términos se han regalado siempre entre desafíos físicos cooperativos definiéndolos utilizando la palabra reto y retos físicos cooperativos definiéndolos utilizando la palabra desafío. Pero es que la definición a veces, en este caso, va incluida en el propio término. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Si tomamos definiciones como las de Josema, en primer lugar, que suponen una provocación, un reto, porque los bautiza como desafíos físicos cooperativos Josema, o llevan implícita la motivación asociada al reto. Y esto es clave, porque los desafíos físicos cooperativos surgieron en un momento en el que se estaba construyendo cooperación y había que buscar recursos, y había que buscar alternativas. Y hubo gente como Josema o como Fernández Río que fueron suficientemente creativos para generar nuevos contextos. Bien, pues lo que en aquel momento se planteaba, yo por lo menos así lo vivenciaba, es con una cierta resistencia que tenía que ver con el... Cuando lo que queremos es relaciones sociales constructivas, ahí está la cooperación. Pero el meollo de nuestra área tiene que ver con la acción motriz. Y para eso, competición. Y había niños y niñas que en el cooperar, impregnado de un sentido lúdico, sin una meta claramente definida, no encontraban esa motivación. Hubo muchas personas que hallaron la motivación en el reto. Habitualmente implica la resolución de un problema de naturaleza motriz. En realidad esto nos da también un paso hacia la metodología de aprendizaje cooperativo mediante resolución de problemas. Y habitualmente las soluciones son múltiples. Bien, de esta forma nos podemos plantear que se trata de situaciones motrices cooperativas que tienen elementos propios del aprendizaje cooperativo desde la resolución de problemas que conllevan un reto y
algo que habíamos avanzado ya también en el caso de la metodología de aprendizaje cooperativo, implican a la persona desde todas sus dimensiones personales. Nos encontramos con algunos retos que tienen una mayor demanda de naturaleza motriz. Estáis experimentando algunos estos días, y con otros retos que tienen una mayor demanda de naturaleza cognitiva, hallar la situación. Y en este sentido, instar a las personas a pensar o seguir la secuencia que plantea Carlos, asociada al pensamos, compartimos, o Carlos habla de pensamos y sentimos, compartimos, decidimos y solamente entonces actuamos. Cuando hemos visto infinidad de veces que ante un desafío físico cooperativo María y Carlos se lanzan a actuar sin haber pensado, bueno, pues es una cuestión clave fundamentalmente en este tipo de desafíos. 4 elementos resaltan en los desafíos físicos cooperativos: reflexión y diálogo como referente para la búsqueda de soluciones, pero también para hallar puntos de encuentro en lo social y en lo emocional. Soluciones múltiples que nos llevan, por lo tanto, a pensar que para llegar a una determinada meta hay caminos alternativos que conviene contrastar entre sí. Ayuda, siempre ayuda, e incluyen un elemento que creo que es clave en contextos educativos: el aplauso. Que sintamos que hemos alcanzado algo juntas y juntos. Cuando ahora estudiamos estrategias de regulación emocional, uno desemboca en artículos que plantean que una de las grandes estrategias de regulación emocional en el ámbito de la actividad física tiene que ver con el contagio emocional positivo, con el pasar del yo al nosotros, trasladando emociones que resultan agradables. El aplauso avanza en esa dirección, pero también avanza en el terreno del reconocimiento. Bien, integrados en el modelo actitudinal que promueve Ángel Pérez Puello y un grupo de personas que están realizando aportaciones valiosísimas al ámbito de educación física, nos encontramos con los retos físicos cooperativos de carácter emocional, que tienen algunas singularidades. En principio, parten de una premisa: tratar de conseguir experiencias de éxito para todas las personas. Eso no se lo habréis escuchado jamás a Ángel, o igual es lo primero que escuchéis de Ángel, y es una premisa valiosísima. Todas las personas en nuestras clases son importantes, todas las personas merecen obtener éxito, pero además de eso, todas las personas pueden obtener éxito. En este caso, lo que hacen es plantear retos que a veces no tienen soluciones múltiples. Sacrifican la solución múltiple en aras de generar una secuencia de acciones que provea contextos más seguros. Y de lo que se trata es de superar la brecha existente entre el riesgo subjetivo y el riesgo objetivo, que a veces hace que determinadas personas no emprendan algo que verdaderamente sí son capaces de alcanzar. De este modo, la definición que plantean tiene que ver con situaciones motrices que requieren de compañeros y compañeras que parten de una percepción inicial de un riesgo subjetivo que a veces impide la acción, pero otras veces actúa como impedente hacia la acción, que presentan una única forma de resolución para minimizar el riesgo objetivo y que conducen hacia la toma de conciencia de la diferencia entre riesgo subjetivo y riesgo objetivo para minimizarla y para conseguir que las personas emprendan caminos hacia la acción y alcancen en última instancia el resultado del reto. Bien, hemos avanzado por metodología de aprendizaje cooperativo, hemos avanzado por situaciones motrices cooperativas y hemos reparado en los desafíos físicos cooperativos. Y ayer ya escuchamos una palabra aquí, la de la hibridación, la de cómo podemos conseguir convergencia entre modelos pedagógicos que en realidad se pueden complementar entre sí. Ángel hablaba ayer de la complementariedad entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje servicio. Y encajan perfectamente. Además, comparten una misma filosofía y comparten también un mismo horizonte axiológico. Bueno, pues esto se da también en nuestro último paso, el de los proyectos cooperativos. El aprendizaje basado en proyectos, bueno, todo el mundo sabemos que parte en sus orígenes de un texto elaborado por Kilpatrick hace más ya de un siglo, el Revira de Fuentes, como
de otras fuentes como Dewey o de Crowley, y lo que plantean es partir de los intereses genuinos del alumnado. Por otra parte, tienen un enfoque globalizador en cuanto a que, de nuevo, en el escenario educativo están todas las esferas del desarrollo personal. Propician el trabajo autónomo y finalizan con la generación de un producto. Y esto es clave, el aprendizaje basado en proyectos, en este momento, si algo resalta, es esto. Es una secuencia didáctica que culmina con la generación de un proyecto. Pero no todos los proyectos necesariamente son cooperativos. Habrá elementos de convergencia con los proyectos cooperativos. ¿Qué secuencia seguimos habitualmente en ellos? La primera parte de la planificación. Desde ahí lo que hacemos es ejecutar el proyecto y llegar a la presentación. En realidad, la evaluación desde una perspectiva formativa estará presente siempre, pero en los momentos finales conviene que haya una mirada retrospectiva que nos lleva a plantearnos qué camino hemos transitado, cómo podremos reconstruirlo la próxima vez y cuáles han sido los resultados logrados en relación con los resultados esperados. Y de nuevo aparece la idea del aplauso, la idea de la celebración, que se está extendiendo cada vez más en más modelos pedagógicos. Acontece, por ejemplo, también en el aprendizaje-servicio. Nuestras alumnas y alumnos, cuando tienen un proyecto de aprendizaje-servicio, han de encontrar reconocimiento. La sociedad ha de decirles, este camino nos ayuda a crecer. Bueno, pues en este caso es necesaria también la celebración. Y permitidme que siga avanzando y para plantearnos qué singulariza un proyecto como proyecto cooperativo. Pues durante el proceso, los elementos que convergen en el aprendizaje cooperativo, que haya interdependencia positiva, no reparto de tareas, sino interdependencia positiva, interacción proactiva, responsabilidad personal y grupal y puesta en juego de habilidades sociales. Pero además de eso, consideramos que para que el proyecto sea cooperativo, el producto también ha de ser cooperativo. El producto, que habitualmente es una producción de naturaleza motriz, una coreografía, una secuencia de acciones relacionadas con las actividades acrobáticas grupales. El producto ha de generar también una interacción motriz cooperativa entre las personas. Y como decía, permitidme que termine con algo que me atrae más desde una perspectiva personal como ejemplificación. Porque, bueno, si he soltado un rollo así de definiciones, pues bueno, que esto no lo desposeamos de emoción y de identidad y de proximidad a clase, creo que es importante. Mira, comentaba Carlos que he trabajado en el Colegio de las Gaunas. Yo trabajé en mi pueblo, luego en una escuela rural y luego estuve una década en otra escuela rural y finalmente, a ver, que me veis así súper joven, pero que tengo varios años. Y finalmente, durante 17 años he trabajado en el CEI de las Gaunas. Bien, he visto la evolución del colegio y me he sentido copartícipe de ello. Y hubo un momento en el que empezamos a dar el impulso al aprendizaje cooperativo y llegamos a estar 35 personas en las clases trabajando desde el aprendizaje cooperativo, desde el proyecto Cooperar para Aprender a Cooperar, el que promovía, como hemos señalado, Fidegras en la Universidad de Vic, y cambió el ambiente del colegio por completo. No solamente la configuración de los escenarios educativos, sino también las consecuencias que eso declaraba. En el caso de educación física llevábamos mucho tiempo trabajando siempre a la hora de distribuir las unidades de programación que integran un curso escolar, siempre introducíamos situaciones de aprendizaje que tenían, cuando no sabíamos que se llamaban situaciones de aprendizaje, que tenían que ver con la cooperación, desde primero hasta sexto. Y cuando llegábamos a quinto y sexto, si habíamos transitado fundamentalmente por estructuras de aprendizaje cooperativo basadas en el descubrimiento con los niños y niñas de primero a cuarto, y cuando nos iniciábamos en deportes individuales de oposición y de colaboración-oposición, siempre introducíamos estructuras de aprendizaje cooperativo. Nuestro alumnado transitaba por el aprendizaje cooperativo desde que eran bien niños y bien niñas. Y culminábamos la educación primaria con un proyecto del CERCO, que era un proyecto tremendamente potente. Bueno, que era, no, es, porque mis compañeras y compañeros siguen trabajando en él.
Y durante el proceso se introducían situaciones motrices cooperativas, como aprendemos actividades acrobáticas grupales. Se introducían situaciones, problemas de carácter cooperativo. Allí nos planteábamos de qué formas podemos intercambiar 3 pelotas entre 2 personas. Y estábamos a un paso de la introducción de los juegos malabares. Introducíamos enseñanza recíproca, por ejemplo, en el caso de estereotipias motrices que están claramente definidas, pues como los malabares en cascada. Y finalmente desembocábamos en un proyecto de circo. Cada persona elegía en qué número iba a participar. Y en la construcción de ese número maximizábamos la idea de participación equitativa, utilizábamos folio giratorio para crear ideas. Huíamos de esa idea de María, que es buenísima montando coreografías, nos monta una coreografía. No, el folio giratorio era la clave para construir. Generaban su producto y finalmente lo presentaban a las familias y al Centro de Participación Activa de personas mayores. Habíamos seguido una secuencia que tenía que ver con los proyectos cooperativos y habíamos integrado en el propio proceso tanto situaciones motrices como cooperativas como estructuras de aprendizaje cooperativo. He presentado esta experiencia, bueno, pues por lo que me atañe desde la perspectiva de proximidad, pero encontramos muchas alternativas de proyectos cooperativos. En el grupo Actitudes tienen experiencias maravillosas que van en esta dirección y que en última instancia culminan un transitar por la cooperación que en nuestro caso duraba 6 años. Bueno, pues hemos hecho un recorrido por determinados conceptos, pero quería terminar apelando a algo que creo que aquí sí que es obvio, que es fundamental que nos comprometamos. Pero ese compromiso, desde mi punto de vista, tiene que ver con el tercer referente de la cooperación. El primero, hablábamos de cooperar como lógica interna de las situaciones motrices, cooperar como metodología, pero cooperar como horizonte, entendiendo que la educación en valores y la generación de sociedades más justas y equitativas ha de estar presente en esa meta final del camino. Y en este compromiso es indudable que tenemos en la cooperación una importante habilidad. Bueno, y está. Digo que a partir de aquí ya el resto del día solamente puede ir a mejor. Muchísimas gracias.